Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar la tertulia. Tengo el gusto de presentar a mi gran amigo, al doctor Alejandro Ramos, un ser humano excepcional. Antes de hablar de todos sus méritos académicos, es esas personas que la vida le tiene a uno reservado conocer porque es una extraordinaria persona, un ser humano con unas cualidades impresionantes. Tengo el gusto de compartir con él el final de mi residencia. Fueron 6 meses, como hablábamos ahora, tras bambalinas con Alejandro, llenos de muchas anécdotas, de muchos pacientes, de muchas cosas buenas. Alejandro es una de las personas que pudo culminar muchos de los sueños que teníamos como neurocirujanos, porque en ese entonces ya nos inquietaba mucho la cirugía vascular, y Alejandro pues pudo con mucho éxito de lograr hacer sus entrenamientos de posgrado en Boston y con el profesor Evandro Oliveira como cirujano microvascular, y no en vano tomó un posicionamiento a nivel nacional y yo diría que también internacional como uno de los mejores neurocirujanos microvasculares. Tengo el gusto de compartir con él una amistad de mucho tiempo y, como les digo, pues una persona que se interesa muchísimo por la docencia y por esta gran pasión que es la cirugía vascular. Alejandro, buenos días, muchas gracias por recibir esta invitación. Bienvenido. Eh, Buenos días, Juan Carlos. En primera instancia, agradecer, Juan Carlos, por esa presentación. Yo creo que absolutamente correspondido. Para mí, la amistad del doctor Juan Carlos Luque ha sido algo muy especial. Desde que lo conozco, generamos una empatía, no solo desde el punto de vista de la neurocirugía vascular, sino desde el punto de vista de la vida y la filosofía de la vida. Y me identifiqué siempre con sus valores, Juan Carlos. Gracias de nuevo por esta invitación. Y a través tuyo quiero agradecer a todo tu servicio, Juan Carlos, a todos los instructores, a todos los especialistas, a todos los residentes de este servicio que sin duda alguna es uno de los servicios líderes de la neurocirugía en Colombia. Vamos a hablar de la microcirugía vascular. Y aquí quiero, antes de comenzar a hacer esta introducción con el doctor Carlos Pérez, nosotros tenemos la fortuna de tener el residente mayor del Hospital Militar rotando con nosotros en la policía. Tenemos el placer y el gusto de contar con el doctor Pérez. Doctor Pérez, por favor. Buenos días a todos. Gracias, profe, pues, por el espacio y pues para presentarles unos casos que tuvimos la oportunidad de ver en el Hospital de la Policía. Les voy a compartir mi pantalla para ver si la pueden ver. ¿La están viendo? Sí, perfecto. Sí, señor. Okay. Entonces, a todos me presento. Mi nombre es Carlos Pérez. Yo soy residente de quinto año del Hospital Militar Central de la Universidad Militar Nueva Granada. Tuvimos estos dos casitos. El primer caso es un paciente masculino de 46 años, un cuadro clínico de cefalea de una semana de evolución, y asociado a esto el paciente presenta pues alteraciones en la movilidad del ojo derecho. Es un paciente pues que único antecedente que tiene importancia, es un paciente hipertenso, manejo con losartán y el examen neurológico normal. Este paciente estaba siendo visto de forma ambulatoria. El paciente le decidieron solicitar este estudio, una angioresonancia de forma ambulatoria, como dije, en donde se le observaba pues una lesión de aspecto vascular hipointensa en las secuencias de T2, similar a la intensidad de señal pues de las estructuras vasculares. La observamos acá, se ve como hacia la parte lateral en la arteria carótida interna supraclinoidea izquierda. Esta es la reconstrucción de la resonancia. Aquí podemos observar la dilatación sacular. Impresiona que es de cuello ancho. Aquí vemos una vista inferior donde se ve que está dirigido hacia lateral, también de cuello ancho. Decidimos solicitar un angiotac para este paciente para determinar si el aneurisma era intra o extradural. Acá observamos que la lesión está por encima de la fisura orbitaria superior. Impresiona que es intradural, no muy clara tampoco. Se dirige hacia medial en este corte axial. En este otro corte axial, pues lo vemos más arriba, se dirige un poco lateral. Decidimos con este estudio solicitar un estudio de arteriografía para determinar si efectivamente era intra o extradural, donde observamos en esta imagen de la derecha una proyección lateral de la arteria carótida interna izquierda, donde observamos aquí la arteria oftálmica, y acá observamos la imagen sacular, un aneurisma pues de cuello ancho dirigido hacia superior. Observamos acá pues la emergencia de la arteria comunicante posterior. En estas otras proyecciones observamos acá la arteria carótida interna izquierda, acá la rodilla posterior, la rodilla anterior. Observamos acá que la lesión aneurismática pues emerge inmediatamente después de la rodilla anterior. Acá observamos que está dirigido hacia arriba, hacia superior.
En esta otra imagen observamos pues, que está inmediatamente después de la, como dije, de la rodilla anterior y está dirigido hacia lateral y nos confirma pues, que tiene un componente intradural, pero el cuello como tal está extradural. Entonces este paciente pues, ¿no quiere? Bueno, el segundo caso clínico, ya ahorita les vamos a hablar les voy a continuar hablando del primer caso clínico. El segundo caso clínico es un paciente de 62 años con que ingresa por un cuadro clínico de cefalea y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de forma progresiva. Después de eso, el paciente ingresó al servicio de urgencias, ingresó en un Glasgow 15 de 15, el paciente pues se le realizó el angiotac, el cual observaba una hemorragia subaracnoidea en la cisterna óptico-carotídea y el valle silviano izquierdo, y se observaba esta imagen de aspecto sacular de cuello ancho dirigido hacia superior, también un aneurisma pues carotido oftálmico como el anterior que vimos, un carotido oftálmico verdadero. Este paciente se decidió también llevar a cirugía, pues la imagen preoperatoria, y vemos la reconstrucción que se ve el aneurisma dirigido hacia superior. En estas dos imágenes de acá del lado, de la derecha, se observa que el aneurisma pues fue clipado satisfactoriamente, se observa pues que tenemos conservada la vasculatura a nivel distal, la arteria cerebral media izquierda y la arteria cerebral anterior izquierda. Este es el primer caso clínico con el cual lo vamos a describir completamente. Es un paciente pues, que lo llevamos a cirugía, lo posicionamos en decúbito supino para hacer un abordaje terional convencional con control proximal a nivel, le hicimos una cervicotomía para control de la arteria carótida interna izquierda a nivel del bulbo. Acá observamos en esta imagen la parte intraoperatoria ya de la apertura dural, hicimos una urotomía en C. Observamos el valle silviano, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Este paciente pues, lo posicionamos bajo los 4 movimientos de flexión de la cabeza, flexión del cuello, extensión de la cabeza y rotación de 5 a 15 grados. Este es un video que les voy a mostrar, espérenme un segundo. Hicimos una disección pues, del valle silviano, de la parte operculoinsular hacia la parte esfenoidal. Aquí vamos a observar, pues se ve la clinoides como tal acá en esta parte, y aquí más adelante vamos a observar, acá está nuestro nervio óptico. Acá observamos nuestro aneurisma, el cual pues no lo podemos visualizar completamente, únicamente visualizamos el domo, ya que este se encuentra pues por debajo del nervio óptico y el cuello está por debajo del mismo hacia la parte subclinoidea, por decirlo así, por debajo de la clinoides anterior. Iniciamos pues la disección del mismo, acá incidimos pues el ligamento falciforme para poder hacer nuestra clinoidectomía, lo incidimos pues, con bisturí, empezamos a disecarlo, lo empezamos a luxar hacia posterior para poder cubrir con este mismo, proteger el nervio óptico y la arteria carótida interna izquierda en su porción supraclinoidea, y nos sirva de protección durante el drilado y el fresado de la clinoides. Posterior a eso, iniciamos pues nuestro fresado. Acá adelantico. Iniciamos pues el fresado de la clinoides anterior, empezamos pues fresando lo que es la punta como tal, como lo ven acá en la imagen de la derecha, después procedemos a drilar todo lo que es el trut o el pilar óptico, y para después completar el fresado de la parte del techo de la fisura orbitaria superior. Siempre lo hacemos de forma intermitente para no tener que lesionar por calor el nervio óptico, ya que pues, el calor que irradia la fresa pues, nos puede lesionar el nervio óptico por calor. Siempre estamos con irrigación constante. Aquí ya estamos verificando y completando pues, nuestra clinoidectomía, que nos va a permitir ver la arteria carótida interna izquierda en su porción intraclinoidea. Acá vemos cómo está la arteria carótida interna en la porción intradural, y aquí adelante la vamos a ver que ya está en su porción extradural. Aquí empezamos pues a disecar todo lo que es el anillo dural distal para poder tener un control proximal a este nivel. Tuvimos un poco de tuvimos sangrado ahí a nivel de la parte lateral del seno cavernoso de ipsilateral, el cual lo controlamos pues con hemostáticos, con Surgicel, y completamos pues nuestra resección del ligamento del anillo dural distal para poder pues tener el control proximal. Y aquí más adelante vamos a observar que tenemos nuestra arteria carótida interna intraclinoidea. Acá fue el sangrado que tuvimos
del seno cavernoso, el cual pues, lo controlamos con Surgicel. Y aquí ya nos permite ver lo que es nuestra arteria carótida interna izquierda en su porción intradural y extradural. Acá lo observamos bien, acá está nuestro nervio óptico, acá observamos pues la porción intraclinoidea y nuestra arteria carótida interna en la porción intradural. Acá pues vamos a observar ahora que ya podemos, esta maniobra nos permite movilizar el nervio óptico hacia arriba para poder ver de forma adecuada el cuello aneurismático, que ya lo vamos a ver aquí un poco mejor. Acá está nuestro aneurisma, que inicialmente pues no podíamos ver el cuello aneurismático en esta porción porque pues estaba debajo del nervio óptico. Ya retirando todo lo que es la clinoides y el ligamento falciforme nos permite movilizarlo y desplazarlo hacia medial para poder tener un control proximal también del mismo aneurisma. Posterior a esto, ya después de disecar bien el cuello, de verificar toda la anatomía, acá podemos verificar que está la emergencia de la arteria oftálmica, no sé si la alcanzan a ver todos en esta porción. Y aquí ya procedemos a terminar de disecar. Acá vamos a clipar el aneurisma. El cual lo clipamos pues de forma satisfactoria, siempre teniendo pues en cuenta las estructuras adyacentes y mirando que no vayamos a, pues, a clipar la arteria oftálmica que tiene una emergencia inmediatamente anterior al aneurisma. Acá clipamos nuestro aneurisma. Acá procedemos, tenemos la oportunidad pues, de hacer angiografía intraoperatoria con fluoresceína. A este paciente pues hicimos la angiografía intraoperatoria con fluoresceína con 100 miligramos, que es un cc, por vena periférica, donde vamos a observar pues que no hay llenado de nuestro aneurisma, está totalmente asegurado, no está permeable. Vemos pues que acá está el aneurisma clipado, pero este pues no tiene ningún llenado. Un clipado satisfactorio. Acá ya prendemos pues la luz normal, la lámpara normal del microscopio y ya verificamos pues que el aneurisma está asegurado. Posterior a esto decidimos incidir el aneurisma pues para verificar que no esté permeable, el cual pues no tiene ningún sangrado ni nada, está completamente asegurado. Posterior al procedimiento, el paciente tiene una evolución satisfactoria. Ambos pacientes no presentan deterioros visuales ni en la agudeza visual. Pacientes pues, con una evolución satisfactoria. Esta es la imagen posoperatoria de nuestro primer paciente, en el cual observamos que hay un clipaje satisfactorio y se conserva pues, el llenado de la circulación distal de la arteria cerebral media y las cerebrales anteriores. Eso fue todo. Bueno, ahora Carlos. Ya voy a dejar de compartir la pantalla, es que esto se enloqueció. Sí. Tengo que desactivar el... Ya está. Dejé de compartir. Correcto. Yo creo que Alejandro ya está. Ahora, ¿yo vuelvo a compartir pantalla, tal vez? Sí, Alejo, sí. Bueno, entonces, durante las fases iniciales del fellow, realmente esos primeros meses fueron bastante difíciles para mí. El doctor Evandro me parece una persona difícil, obsesiva, psicorrígida, malgeniada, casi que injusta, y no entendía la razón de ese comportamiento, hasta que poco a poco fue entendiendo su filosofía. Esa filosofía no era otra cosa diferente que encontrar la excelencia. Pero ¿cómo encontrábamos nosotros la excelencia desde el punto de vista con el doctor Evandro? Para encontrar la excelencia teníamos que entender perfectamente la microcirugía anatómica tridimensional, tenemos que entender perfectamente los diferentes abordajes a base de cráneo, tenemos que entender las rutas de acceso al parenquima cerebral. Y una vez que yo comprendí esa filosofía del doctor Evandro, lo empecé a ver de manera diferente. Y desde ese momento se convirtió en mi mentor. Y hoy en día, siempre que llevo a cabo cualquier tratamiento neuroquirúrgico detrás mío, está esa persona con mirada inquisitiva, con una posición adusta, con sus gafas, su bigote, preguntándome si yo estoy haciendo lo mejor por ese paciente. Mejor ese doctor Evandro. Una vez que nosotros indicamos cualquier tratamiento neuroquirúrgico, tenemos que tener en cuenta que el único objetivo tiene que ser el beneficio del paciente. Una vez que nosotros indicamos tratar ese aneurisma,
No podemos anteponer nuestros egos, no podemos anteponer nuestra ganancia personal, no podemos anteponer la presión de la industria, porque en ese caso los resultados son nefastos. Nosotros como neurocirujanos siempre tenemos que tener en mente esta ecuación. A mayor ego hay mucho menos conocimiento. Yo quiero imprimirles a todas las personas presentes, todos los neurocirujanos, que siempre nosotros tenemos que tener esta ecuación en nuestro corazón y esa va a ser nuestra conducta diaria en relación a la microcirugía. Paciente 50 años, el paciente consulta por un cuadro de cefalea, pierde la conciencia, recupera la conciencia, ingresa en Glasgow 13-15, mejora 15-15, después los estudios de imágenes evidencian una hemorragia subaracnoidea que afecta principalmente la cisterna autocarotidia en la porción superior, igualmente hay afectación de la cisura interhemisférica. Observen que las imágenes que fueron confirmadas por arteriografía, se observan 3 aneurismas localizados en la unión de A2 a 3. Ustedes pueden observar que estamos haciendo una vía de abordaje interhemisférica anterior, aquí está la faz cerebral, aquí está la cara mesial del frontal, la circunvolución del cíngulo. Una vez, doctores, que nosotros comprendemos las aferencias, que comprendemos las eferencias, que estamos contentos con nuestra disección, que comprendemos la arquitectura de los aneurismas y decimos la colocación del clip, las posibilidades de que esos aneurismas vuelvan a sangrar, las posibilidades de que esos aneurismas requieran un tratamiento adicional o que tengan bajos índices de obliteración son inexistentes. El paciente queda curado desde el punto de vista microquirúrgico. A sabiendas de que los resultados no están en nuestras manos, sino que se encuentran en otras manos, he querido revisar para esta charla 3 guías que me parecen fundamentales. En primera instancia, la de la American Heart Association, que se presentó en el 2012. Por otro lado, la de la Asociación Europea, que se presentó en el 2013. Y también revisamos la guía coreana, que se presentó en el 2017. Paciente 72 años, el paciente consulta por un cuadro de cefalea, vómito incoercible, llega en mal estado general a la clínica, se recupera, se reanima, mejora su estado clínico. Los estudios evidencian una hemorragia subaracnoidea con más afectación del valle silviano del lado derecho. Observen en la reconstrucción que la angioTAC evidencia un aneurisma grande localizado entre M1 y M2. Pensamos que el mejor tratamiento para este paciente es desde el punto de vista microquirúrgico y como decía el doctor Pérez, siempre nosotros tenemos 5 pasos fundamentales para cualquier tipo de microcirugía en relación a patología aneurismática. Siempre abrimos primero la cisterna carotidia, siempre abrimos el valle silviano desde la porción operculoinsular a la región efenoidal, siempre la disección de tipo cortante, siempre propendemos a tener control proximal antes de manipular el aneurisma y siempre antes de comenzar cualquier cosa en la posición de la cabeza llevamos a cabo 4 movimientos en la colocación del medfin del paciente. Déjenme mostrarles acá, esta parte de acá es el aneurisma, que es un aneurisma grande. Observen las adherencias que tienen múltiples hacia los giros orbitales del frontal, aquí está el temporal, y estamos intentando cortar esas adherencias. Pero ¿qué pasa cuando la tijera no corta? Ustedes pueden observar que al no cortar la adherencia, se produjo un desgarro por tracción de esta adherencia adyacente al domo del aneurisma. De suerte que pensamos que lo podemos coagular. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar pinzas que no requieren irrigación, a pesar del intento de 3 veces de intentar coagular el desgarro, realmente fue infructuoso, de manera que decidimos la colocación de un clip. No esperen que cuando coloquemos un clip en el desgarro, totalmente cede instantáneamente el sangrado, pero si nosotros tenemos paciencia, después de 2 o 3 minutos podemos encontrar un campo exsangue. Acordémonos que la peor complicación, el peor enemigo de la microcirugía definitivamente es el sangrado. Una vez que colocamos el clip, observen que ya el campo está totalmente exsangue, llevamos a cabo la videoangiografía con fluoresceína. Digamos que la fluoresceína tiene complicaciones, no tiene las mismas ventajas de la indocianina, pero tiene o es de ayuda bastante importante para nosotros. Aquí cambiamos las pantallas, ustedes pueden observar en esta parte ya el llenamiento del aneurisma. Podemos disecar fácilmente y determinar en dónde está la rama temporal en relación con la salida de la M2. Aquí hay algo de extravasación de la barrera hematoencefálica en relación, digamos que es una complicación que presenta la fluoresceína, donde haya ruptura de la rama hematoencefálica puede sucederse alguna extravasación y de manera sencilla nosotros también podemos ver hacia la porción inferior la rama frontal. Una vez que nosotros intentamos y comprendemos el aneurisma, decimos la colocación de un clipaje temporal hacia la región de M1. Posteriormente, a pesar de todo, ustedes pueden ver que el aneurisma sigue bastante turgente, de suerte que decidimos quitarle turgencia, inicialmente con una aguja de insulina.
pero a pesar de que estamos succionando y obtenemos alguna cantidad de sangre, sin embargo, el aneurisma sigue bastante turgente, de suerte que utilizamos una jeringa un poco más gruesa, una jeringa de 5, y con esto realmente obtenemos mucha mejor disminución de la turgencia del aneurisma para poder manipularlo y entender perfectamente bien la región del cuello, la región del domo. Aquí estamos colocando un clip hacia la base. Pensamos inicialmente que ese clip sería el único que necesitaría el paciente, sin embargo, completamos la disección y hacia el final pensamos que podemos mejorar nuestros índices de obliteración con la colocación de otro clip. Ustedes pueden ver, doctores, que esta es una ventaja que nosotros tenemos en relación a la terapia endovascular. Nosotros podemos saber exactamente dónde está el cuello, podemos determinar exactamente cuánto queremos descubrir de ese cuello y naturalmente eso nos da una ventaja notable en relación, como decía, a la terapia endovascular. Estos son los estudios posoperatorios. Observen que hay exclusión completa de este aneurisma grande y este es el TAC antes de salir al paciente. Ustedes pueden observar que hay algo neumoencéfalo y hay algunas hipodensidades localizadas hacia la región posterior de la circunvolución de Helsch que nosotros interpretamos como secundarias al vasoespasmo. El paciente salió sin ningún clase de fin neurológico. La realidad es que el clipaje temporal duró 6 minutos. Bien. Paciente 37 años, el paciente consulta por un cuadro de cefalea asociado a intoxicación alcohólica. Es visto en el servicio de urgencias inicialmente, le tratan la intoxicación alcohólica, mejora su parte de la cefalea, lo observan por 6 horas y después le dan salida al paciente. Déjenme hacer aquí un paréntesis. Antes de 1980, los índices de no diagnóstico de hemorragia subaracnoidea en los servicios de urgencia estaban del orden del 84%. Hoy en día está en el 12%, lo cual, a pesar de todos los adelantos, sigue siendo una incidencia bastante importante. En definitiva, el paciente reconsultó a las 12 horas. Pero ¿qué pasa, doctores, cuando nosotros no hacemos el diagnóstico inicialmente? Cuando no hacemos ese diagnóstico, una vez que el paciente llega a urgencias, las posibilidades de discapacidad o fallecimiento aumentan hasta 4 veces, al igual que las alteraciones cognitivas. En definitiva, después de 6 horas, ustedes pueden observar que alguien tiene el valor de tomarle una escanografía cerebral y se evidencia una hemorragia subaracnoidea que afecta la región del ángulo externo de la cisterna autocarotidia, algo en la porción esfenoidal, algo en la cisterna crural y hay una calcificación hacia el domo aneurismático. Tomamos una arteriografía que evidencia un aneurisma grande localizado en el segmento de la arteria comunicante posterior y con un clip se logra la exclusión completa del aneurisma. El paciente sale sin ningún déficit. Pero bueno, doctores, estos pacientes que hemos visto con el que presentaba el doctor Carlos Pérez, debemos de haberlo tratado desde el punto de vista de la microcirugía o debemos enviarlos a terapia endovascular. ¿Cuál es el tratamiento más idóneo para estos pacientes? Para tratar de resolver esta pregunta han surgido 2 estudios que son supremamente importantes. En primera instancia, el ISAT. Acordémonos que el ISAT fue un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorio, controlado, que se llevó a cabo desde 1994 hasta el 2002. Para resolver esas preguntas, ellos determinaron 3 resultados importantes. En primera instancia, discapacidad o fallecimiento. En segunda instancia, la presencia de resangrado. Y por último, la presencia de convulsiones. Naturalmente, desde el punto de vista de la terapia endovascular, ellos, entre comillas, compitieron con embolización. Nosotros lo hicimos naturalmente con clipaje. Este es el informe del ISAT en el 2002. Nos dice que los pacientes tratados con embolización por terapia endovascular tienen significativamente una disminución de la discapacidad o fallecimiento de 1 año comparados con aquellos tratados desde el punto de vista de la microcirugía. Y con este resultado, y viendo que la diferencia es notoria, los directores del ISAT dijeron tenemos que suspender el estudio y lo suspendieron abruptamente. Entonces, según esto, no deberíamos de haber operado a estos pacientes, sino enviarlos a terapia endovascular. Miremos a ver si esto es cierto. Este es el informe del ISAT que se presentó a los 10 años, se presentó en el 2005, y miremos exactamente ya el ISAT. Entonces, 42 centros, ¿sí? Multicéntrico, de los cuales el 78% de los hospitales estaban localizados en Gran Bretaña. O sea, aquí ya las cosas como que se ven diferentes. Y si yo le digo, doctores, que inicialmente existían 9.559 pacientes que completaron este estudio, o sea, 9.559 pacientes fueron asequibles y cumplieron los protocolos de inclusión en el ISAT. Pero únicamente se estudiaron en el ISAT 2.143 pacientes, o sea, existió una exclusión del 78% de los pacientes. Pero bueno, miremos qué pasó. De esos 2.143 pacientes,
Se llevaron al brazo endovascular 1.073 pacientes, al brazo de microcirugía 1.070 pacientes. De los 1.073 pacientes de endovascular, en definitiva quedaron 1.063, de los cuales 250, o sea, el 23.7%, el primer año presentó discapacidad o fallecimiento. Desde el punto de vista de la microcirugía, de los 1.070 quedaron 1.055 y pueden observar que presentó discapacidad o fallecimiento 326 pacientes, o sea, el 30.6%. Una diferencia notoria definitivamente en cuanto a discapacidad o fallecimiento en favor de la terapia endovascular. Esto fue acuñado con los índices de disminución del riesgo absoluto y relativo en relación al 22.6% y al 6.9% a favor del endovascular. O sea que sí existe una diferencia notable. En general, la disminución del riesgo absoluto estuvo en el 7.4% en el ISAT a favor de la terapia endovascular. Pero miremos, doctores, qué pasó a los 5 años. Pacientes independientes y buen estado, desde el punto de vista del endovascular, 83%, desde el punto de vista de la microcirugía, 82%. Perdón, no hay una diferencia importante en relación a los dos estudios. ¿Qué pasó desde el punto de vista de fallecimiento? Pacientes que fallecieron a los 5 años, 14% al 11% a favor del endovascular. Ya no se encuentra una diferencia notoria en cuanto a nivel estadístico entre los dos fallecimientos, como lo teníamos inicialmente el primer año. Miremos los otros resultados. Resangrado se presentó en el 0.06% desde el punto de vista de la microcirugía, 0.24% desde el punto de vista del endovascular. O sea, existen más probabilidades de que un paciente con endovascular resangre. Epilepsia se presentó en el 4% desde el punto de vista del endovascular, en el 7% desde el punto de vista de la microcirugía. Posibilidades de un tratamiento adicional, 17.4% posibilidades para terapia endovascular, para nosotros 3.8%. Es decir, hay una diferencia notoria en relación a la necesidad de un tratamiento adicional después de una embolización previa, por lo menos eso fue lo que mostró el ISAT. Entonces, estos dos ítems, posibilidades de un tratamiento adicional y resangrado, bastante favorables para la microcirugía. Pero miremos la mortalidad. Veíamos que inicialmente el primer año había una diferencia. Para el caso de la microcirugía, 30.9% el primer año y a los 5 años aumentó un punto, 31.9%. Desde el punto de vista del endovascular, 23.5% el primer año y aumentó al 27.8% con tendencia ascendente. Entonces, ustedes pueden ver que cuando observamos esto a través del tiempo, las cosas se ven diferentes. ¿Cuál fue el informe del ISAT después de los 5 años? Entonces, esto no es mío, esta es la conclusión del ISAT a los 5 años. Pacientes con rupturas de aneurismas en circulación anterior, en buen estado neurológico, la embolización resulta en menos morbilidad desde el punto de vista perioperativo que el clipaje. Sin embargo, las ventajas de la embolización son menos convincentes en relación al término y para los 5 años la superioridad de la embolización es bastante discutible. Vemos los errores del ISAT, doctores. En primera instancia veíamos que había una exclusión del 78%. Es decir, de 9.559 pacientes, únicamente quedaron 2.143. Únicamente se incluyó el 22% de los pacientes. ¿Eso qué implica, doctores? Implica que en el ISAT y esta selección sabemos que fue principalmente dada por los terapistas endovasculares. Sabemos igualmente que la mayor parte de los pacientes fueron aportados en el ISAT por grupos de terapia endovascular. Naturalmente, al existir una selección del 78%, pensamos que la mayor parte de esa selección fue eligiendo aneurismas que fueron viables desde el punto de vista del endovascular. Este es uno de los errores más importantes del ISAT. El objetivo inicial del ISAT era que tanto desde el punto de vista endovascular como desde el punto de vista de la microcirugía, los pacientes se trataran las primeras 24 horas. Esto no sucedió. Desde el punto de vista de la endovascular, los pacientes se trataban en 1.1 días. Desde el punto de vista de la microcirugía, en 1.7 días. Pero ¿cuál es la diferencia entre 1.1 días y 1.7 días? Son 15 horas de diferencia. Si nosotros, doctores, estamos haciendo un estudio prospectivo, estamos hablando de columna, estamos hablando de tumores, probablemente 15 horas no tengan mayor incidencia. Pero en hemorragia subaracnoidea sí. ¿Y esto en qué se tradujo en el ISAT? Se tradujo en 19 fallecimientos para el grupo de microcirugía versus 7 fallecimientos para el grupo endovascular. Una diferencia de 12 muertes más en el grupo de microcirugía. Además, 11 resangrados más en el grupo de microcirugía. Y si yo les comento a ustedes, doctores, que la metodología del ISAT prevenía que las complicaciones preoperatorias fueran complicaciones de ese grupo y naturalmente se sumaban como complicaciones postoperatorias. Entonces, de esa manera se explica mucho de la discapacidad o fallecimiento que presentaron los resultados del ISAT. No era necesario que en el ISAT tomáramos arteriografías postoperatorias de control, no era requisito. Sin embargo, se tomaron 450 arteriografías desde el punto de vista de los pacientes operados y se encontró índices de obliteración tan solo del 81%.
81% es muy alto si lo comparamos con la obliteración de terapia endovascular. Pero si comparamos la obliteración del 81% con otros hospitales, con otras experiencias, vamos a ver que es bastante bajo. En definitiva, si yo les aumento a estos doctores que el 88% de los pacientes del ISAT estaban en buen estado, que el 93% de los aneurismas eran menores de 10 milímetros y el 97% de los aneurismas en el ISAT están en territorio anterior, no podemos pensar que había realmente una baja experiencia de los neurocirujanos que participaron en el ISAT. Podemos decir, doctores, que realmente los resultados del ISAT no son buenos. Esto fue acuñado por este doctor, que es el doctor Salomon, en el 2003, que nos dice que si los resultados de un neurocirujano del ISAT pertenecieran a un neurocirujano de su grupo, probablemente nunca lo dejaría operar un aneurisma cerebral. La verdad es que el ISAT trató de ser un estudio multicéntrico. Sin embargo, sabemos que el 78% de los hospitales estaban en Inglaterra, pero después de 5 años la observación se hizo exclusivamente en hospitales de Inglaterra. No podemos nosotros tener aplicabilidad mundial de un estudio que se hizo en Inglaterra, tratarlo de mantenerlo y aplicarlo a diferentes países cuando no estamos nosotros habituados a la manera como ellos manejan sus pacientes. Definitivamente las posibilidades del tratamiento adicional fue sorprendentemente elevado desde el punto de vista de la microcirugía, desde el punto de vista de la terapia endovascular, 17.4% versus la microcirugía 3.8%. O sea, un paciente del ISAT que fue embolizado tenía hasta 6.9 veces más probabilidades de requerir un tratamiento adicional después de esa primera embolización. Déjenme presentarles a este doctor. Es el doctor Campi, que fue un líder en el ISAT, estuvo desde el 94 hasta el 2002, cuando se suspendió abruptamente el estudio. Él hizo 2 clases de observaciones después de que suspendió el ISAT, una temprana y una tardía. Y miremos los resultados. Posibilidades de un tratamiento adicional, 8.8% inicialmente, desde el punto de vista de la microcirugía 2.9%, o sea, 3 veces más probabilidades de que un paciente con endovascular inicialmente requiere un tratamiento adicional. En la observación tardía, de 8.8 bajó a 8.6% de probabilidades versus 0.9% en relación a la microcirugía. Es decir, 10 veces más probabilidades de que un paciente desde el punto de vista de la terapia endovascular requiriera un tratamiento adicional. Si nosotros sumamos estos resultados, 8.8, 8.6, da el 17.4% de probabilidades de un tratamiento adicional en ISAT versus el 3.8% para la microcirugía, una diferencia bastante notoria. En cuanto a resangrado, él encontró en el ISAT que desde el punto de vista del endovascular las posibilidades de resangrado están en el 0.6%, microcirugía 0.3%, 2 veces más probable de que un paciente por terapia endovascular presentara resangrado. Sin embargo, el ISAT presentó un doctor, y este doctor es el doctor Mitchell. Él estudió principalmente el resangrado en los pacientes del ISAT y encontró que desde el punto de vista de la microcirugía las posibilidades de resangrado están en el 0.034%, desde el punto de vista de la endovascular en el 0.24%. ¿Qué significa esto? 8 veces más de probabilidad de que un paciente con terapia endovascular del ISAT presentara resangrado. Déjenme mostrarles, doctores, esta tabla que me parece interesante, que tenemos un poco porcentaje. Esta no es una tabla mía, es la tabla de presentación en el 2005 a los 10 años del ISAT. Entonces, número de pacientes con resangrado a partir del aneurisma tratado. Desde el punto de vista de la microcirugía, primeros 2 meses, ningún paciente. Desde el punto de vista del endovascular, ningún paciente. Primer año, 11 resangrados para la microcirugía, 28 para el endovascular. 10 años, 15 pacientes resangrados desde el punto de vista de la microcirugía, 51 pacientes desde el punto de vista del endovascular. Y acordemos que aquí hay 11 más resangrados que fueron complicaciones pretratamiento en relación al endovascular. Mortalidad inicial, los primeros 2 meses, 6% para la microcirugía, 6% para el endovascular. Primer año, 8% de mortalidad para la microcirugía, 7% para el endovascular. 10 años, 21% para la microcirugía, 17% para el endovascular. Acordémonos que aquí hay 12 pacientes más que fallecieron como complicaciones pretratamiento en relación a la metodología del ISAT. Ustedes pueden ver que este es el artículo de seguimiento a los 18 años del ISAT que se llevó a cabo exclusivamente en Gran Bretaña. Entonces, ¿qué pasa, doctores, si nosotros quitamos esas mortalidades, esa mortalidad pretratamiento en relación a la microcirugía en el ISAT? Con un hazard radio de 0.80 no se encuentra ninguna diferencia en mortalidad en el ISAT desde el punto de vista de la microcirugía y la terapia endovascular. Y si nosotros quitamos esa mortalidad y la persistimos a los 10 años, no se encuentra ninguna diferencia en cuanto a mortalidad en el ISAT entre las dos técnicas. Pacientes vivos a los 10 años, 83% desde el punto de vista de la endovascular, 79% desde el punto de vista de la microcirugía. Pacientes independientes, 82% desde el punto de vista de la endovascular, 78% desde el punto de vista de la microcirugía. No hay una diferencia estadística.
Para mí, ¿qué es el ISAC, doctores? Es un estudio bastante importante desde el punto de vista epidemiológico, con un planeamiento estadístico fabuloso, pero que los resultados y sus conclusiones son erróneas. Los reto a ustedes, doctores, para que lean el ISAC. Ellos siempre tratan de hacer la diferencia en cuanto a discapacidad o fallecimiento en relación a la terapia endovascular, favoreciendo la terapia endovascular, pero los resultados y las tablas muestran algo diferente. Ustedes pueden ver esta tabla, no es una tabla mía, es una tabla Kaplan-Meier de seguimiento a los 18 años del artículo que veíamos anteriormente. Aquí tratan ellos de esquematizar la mortalidad versus la supervivencia a través del tiempo. En rojo está la microcirugía, en azul está la endovascular. Ustedes pueden ver que no hay una diferencia mayor entre las dos técnicas, e incluso a través del tiempo se hace mayor la mortalidad desde el punto de vista de la endovascular. Esto en relación al ISAT, esto en relación al seguimiento a los 18 años. Déjenme presentar esta diapositiva que me parece supremamente interesante. Pacientes iniciales del ISAT, 9.959, 43 centros. Pacientes excluidos, 78%. Quedaron 2.143 pacientes, o sea, el 22%. De los cuales 11% de los pacientes abandonaron, después abandonaron 23%, de los pacientes quedaron 1.644%. 1.644 pacientes, o sea, el ISAT y las conclusiones del ISAT se sacaron con el 17% de los pacientes del grupo original. Ustedes pueden creer, doctores, que después del ISAT, en el 2002, el 80% de los neurocirujanos en Inglaterra cambiaron la manera de manejar la hemorragia subaracnoidea y en un 80% empezaron a remitir masivamente los pacientes a terapia endovascular, con un 17% de los pacientes con los errores epidemiológicos y estadísticos que notamos anteriormente. ¿Cómo fue estricto el ISAT? El ISAT creó unas leyes que fueron bastante estrictas, o unos protocolos, mejor, bastante estrictos, desde el punto de vista de la terapia endovascular. Para permanecer en el ISAT y para entrar en el ISAT, los terapistas endovasculares tenían que tener 30 procedimientos, desde el punto de vista de la microcirugía, únicamente hospitales que operaran aneurismas. La verdad es que en relación al tratamiento adicional en el ISAT, únicamente se hizo un seguimiento importante los primeros 1.7 años. El resto de tiempo, la realidad es que esta parte se vio de una manera absolutamente en el ISAT. Bien, ¿cuál sería la conclusión del ISAT desde mi punto de vista? Las ventajas que tiene el endovascular en relación a la microcirugía únicamente persisten en el primer año en cuanto a discapacidad o fallecimiento, pero la realidad es que después de este tiempo es bastante discutible y estas ventajas no están presentes. Esto, doctores, hablando únicamente de discapacidad o fallecimiento, pero si nosotros hablamos de índices de obliteración, si hablamos de resangrado, posibilidad de un tratamiento adicional desde el primer mes, en el ISAT, desde el primer mes, las ventajas son bastante favorables para la microcirugía. Entonces, este estudio que tendía a ser o que fue planeado para hacer un estudio 1A, 1B, por lo menos un estudio 1C, la realidad es que terminó siendo un estudio 2B. Esto nos lo dijo este gran centro, que es el Centro de Oxford de Medicina Basada en la Evidencia. ¿Pero qué es un estudio 2B, doctores? Un estudio 2B es un estudio que puede ser incorporado en el manejo del paciente, en el tratamiento del paciente, pero nunca puede constituirse en una guía formal de manejo. Y yo los reto a ustedes, doctores, para que lean las guías de la American Heart Association, para que lean las guías europeas e incluso la coreana. Y ellos nos sugieren que aneurismas en territorio anterior, en paciente en buen estado, ellos sugieren la terapia endovascular. Entonces, mire lo que pasa, doctores, cuando nosotros no leemos entre línea y cuando simplemente escuchamos información a través de terceros. Sabemos que la hemorragia subaracnoidea es una entidad patológica supremamente agresiva. 25% de los pacientes fallecen en las primeras 24 horas. La mortalidad, si no se trata del paciente, puede llegar hasta el 60% del primer mes. Y la supervivencia nos implica una pérdida de la dependencia hasta en un tercio de los pacientes. Quiero hablar de algunos factores relacionados o de riesgo con la hemorragia subaracnoidea y aquí hablar de los aneurismas incidentales. Nos dice la literatura de 7 milímetros es el tamaño del aneurisma para decidir tratarlo o no tratarlo en ese paciente que lo encontramos de manera incidental. Acordémonos de ese estudio, doctores, que sucedió en 1998, el estudio internacional para aneurismas no rotos, que en su fase prospectiva nos decía que los aneurismas no rotos de 3 a 7 milímetros, posibilidades de resangrado estaban en el 0%. Y si el aneurisma era mayor de 7 milímetros, las posibilidades de resangrado subían al 2.6%. ¿Cuál es la verdad, doctor? La verdad es que todos los días nosotros operamos aneurismas rotos de 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. De suerte que para nosotros decidir si un aneurisma roto lo vamos a operar, no solo tenemos que tener en cuenta el tamaño, tenemos que tener en cuenta la arquitectura del aneurisma, las relaciones con los vasos sanguíneos, si está en una bifurcación y naturalmente la morbilidad del paciente. Algunos factores genéticos relacionados con la hemorragia subaracnoidea
factor de pobre pronóstico o predictor de pobre pronóstico en relación a la hemorragia subaracnoidea, y solo quiero hablar de la experiencia. Naturalmente, un paciente con hemorragia subaracnoidea, si llega a una clínica o un hospital que tiene experiencia, que haya un servicio de urgencias donde las personas sean idóneas en el manejo de esta patología, llega a unidad de cuidados intensivos con intensivistas que conozcan la manera del tratamiento y el manejo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Nosotros contamos con microscopios, con videogeografía, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados van a ser diferentes. Pero quiero hacer énfasis acá de la experiencia del neurocirujano. No es posible, doctores, que conozco neurocirujanos que tienen diferentes especialidades y operan aneurismas después de 3, 4 meses de no haber operado ningún aneurisma. Naturalmente, desde ese punto de vista, no somos competitivos con la terapia endovascular. Y quiero presentarles este otro estudio, doctores, que es el BRAD. ¿Qué es el BRAD? Es un estudio que también fue un estudio prospectivo, fue un estudio controlado, un estudio aleatorio, que trataba simplemente de responderle al ISAT. Fue realmente una respuesta al ISAT. ¿Una respuesta bajo qué términos? Tratar de implementar y evitar los errores epidemiológicos y estadísticos que tuvo el ISAT. Esa fue, digamos, la metodología de este estudio, que fue el BRAD. El BRAD, acordemos que se llevó a cabo desde el 2003 al 2007 en el Barrow Institute de Phoenix, Arizona. Miremos un poco el BRAD. Entonces, a diferencia del ISAT, sabemos que en el BRAD inicialmente 725 pacientes cumplieron los protocolos de inclusión. Sabemos exactamente por qué existió cada exclusión de los pacientes. En definitiva, quedaron 327 aneurismas, de los cuales 177 eran de cuello ancho y 150 eran de cuello pequeño. Se asignaron al grupo de microcirugía 159 aneurismas y al grupo endovascular 168 aneurismas. De estos asignados inicialmente, 90 eran de cuello ancho para el grupo de microcirugía, 69 de cuello pequeño. Para endovascular, 87 de cuello ancho, 81 de cuello pequeño. Sin embargo, en el BRAD existió crossover. Desde el punto de vista de la microcirugía, únicamente un paciente con aneurisma de cuello pequeño pasó a endovascular. Desde el punto de vista endovascular, pasaron 60 pacientes, de los cuales 46 eran de cuello ancho al grupo de microcirugía y 14 eran de cuello pequeño al grupo de microcirugía. En definitiva, en el BRAD se cliparon 218 aneurismas, de los cuales 136 eran de cuello ancho y 88 de cuello pequeño. Desde el punto de vista del endovascular, 109 embolizados, de los cuales 41 eran de cuello ancho y 68 de cuello pequeño. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que nosotros en el BRAD, la microcirugía, clipó más aneurismas de cuello ancho que la terapia endovascular. La terapia endovascular, cuando hablamos del BRAD, ellos trataron más pacientes o aneurismas con cuello pequeño. Naturalmente, para nosotros el aneurisma de cuello ancho es difícil, pero si tenemos experiencia, si hay entrenamiento, las cosas son diferentes. Desde el punto de vista endovascular, ellos requieren la utilización de embolización asistida por stent, embolización asistida por balones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la tabla de inclusión del BRAD. Inicialmente, los pacientes incluidos a cada grupo. Podemos ver que a diferencia del ISAT, en el BRAD no existieron criterios anatómicos de exclusión. Únicamente 6 categorías de hemorragia subaracnoidea no traumática. La no relacionada con aneurismas, la relacionada con malformaciones arteriovenosas o fístulas, con aneurismas fusiformes, blister aneurismas, aneurismas disecantes y naturalmente aneurismas saculares. Veíamos que existió en el BRAD un crossover de un paciente desde el grupo de microcirugía al grupo de terapia endovascular, menos del 1%, un aneurisma de cuello pequeño. Desde el punto de vista del endovascular, 60 pacientes pasaron, de los cuales la mayor parte eran aneurismas de cuello ancho, de endovascular a microcirugía. Miremos los resultados del BRAD, doctores. Entonces, posibilidades de un tratamiento adicional. 2 pacientes de 241, 0.8% para la microcirugía. Desde el punto de vista del endovascular, 23 de 115, 20% de necesidad de un tratamiento adicional para el endovascular. En general, 20% fue la posibilidad de un tratamiento adicional en el BRAD para el caso del endovascular y no fue muy diferente al 17.4% que presentábamos o que veíamos en el ISAT. Índices de obliteración, 93% para la microcirugía, 22% para el endovascular. O sea, una diferencia bastante notoria. Resangrado, únicamente se presentaron 2 resangrados en el BRAD. Se presentaron a los 7.5 años y 9.5 años en el grupo de terapia endovascular, probablemente relacionada con recrecimiento, impactación de los COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos implica a nosotros que el paciente embolizado requiere verse y estudiarse a través del tiempo, a través de toda la vida. Y lo más importante, doctores, es que no existió significancia
en cuanto a discapacidad o fallecimiento en los dos grupos, a diferencia del ISAT. Esta es la tabla de inclusión de acuerdo a la localización del aneurisma, específicamente para aneurismas de territorio posterior. Ustedes pueden observar que principalmente los aneurismas en el BRAD de la punta de la basilar se embolizaron, los aneurismas de la pica se trataron desde el punto de vista microquirúrgico, los aneurismas de la cerebrosa superior se cliparon, de la cerebral posterior se embolizaron, hubo equidistancia entre los dos grupos para los aneurismas de la unión vértebro-basilar y los aneurismas del tronco de la basilar principalmente se embolizaron. Desde el punto de vista de los aneurismas del territorio anterior, ustedes pueden ver que hubo más equidistancia, de pronto los aneurismas de comunicante anterior y los aneurismas proximales del segmento carotídeo se cliparon mayormente. En forma general, la discapacidad o fallecimiento, específicamente el fallecimiento en el BRAD a los 10 años fue del 34% para ambos grupos. Vuelvo y les insisto, lo más importante, no existió diferencia epidemiológica y estadística en relación a las dos técnicas en cuanto a discapacidad o fallecimiento. Algo el primer año desde el punto de vista clínico para los aneurismas del territorio posterior, sin embargo, esta significancia no fue importante y no persistió o no se presentó a través del tiempo. Diferencia del BRAD y el ISAT. El BRAD existió compromiso de los neurocirujanos y naturalmente existió experiencia de los neurocirujanos. No existieron esas 15 horas de diferencia en tratamiento, lo cual se tradujo en el ISAT, 11 más resangrados y 12 más fallecimientos. Bueno, dejemos un poco los números y vamos a lo que nos gusta, doctores. Aquí está la arteria basilar, la AICA, la cerebrosa superior, la punta de la basilar, la cerebral posterior. Esto para acordarnos de esta paciente, es una paciente de 57 años, la paciente consulta por un cuadro de cefalea severa, un tercer par del ojo derecho, ingresa la paciente con este TAC, observen que hay una hemorragia subaracnoidea que afecta a la región interpeduncular, hay afectación algo de la cisterna crural, algo de la ambiens, más la cisterna del valle silviano del lado izquierdo, levantamiento del tercer ventrículo y presencia de cuernos temporales. En los estudios de reconstrucción se observa un aneurisma grande localizado en la punta de la basilar y si ustedes lo observan con detenimiento pueden ver que la cerebral posterior sale de la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior del aneurisma. Discutimos con terapia endovascular, pensamos que el mejor tratamiento desde el punto de vista de la microcirugía y con un clip se logra la exclusión completa del aneurisma. La paciente sale sin ningún déficit, recupera el tercer par después de 6 meses de ejercicios de ortóptica. Algo que a mí me interesa mayormente son los aneurismas de cuello ancho. ¿Por qué? Porque veamos inicialmente la diferencia en tratamiento entre los dos grupos, lo que implica para nosotros y lo que implica desde el punto de vista de la terapia endovascular. En el BRAD, los aneurismas de cuello ancho se categorizaron por aneurismas que tuvieran un cuello mayor de o igual a 4 milímetros y que la diferencia entre el domo y el cuello fuera menor de 2. Miremos los resultados. Sabemos que del BRAD, 177 aneurismas eran de cuello ancho, de los cuales el 54.1% estaban principalmente localizados en el grupo de microcirugía y naturalmente con el crossover que pasó de terapia endovascular a microcirugía, para nosotros se categorizó más aneurismas de cuello ancho. A través del BRAD y durante todo el estudio de estos pacientes en este estudio, los aneurismas de cuello ancho pertenecieron a personas en peor estado clínico, peor condición neurológica y fueron pacientes mayores. Esto por lo menos se correlacionó en el BRAD en relación directa a los aneurismas de cuello ancho. Miremos entonces y categoricemos de nuevo los aneurismas de cuello ancho. En definitiva, desde el punto de vista de la microcirugía se cliparon 218 aneurismas en el BRAD, de los cuales 136, o sea el 62.4% eran aneurismas de cuello ancho. Embolización, 109 se embolizaron totalmente en el BRAD, de los cuales 41, el 37.6%, eran aneurismas de cuello ancho. Nosotros siempre en el BRAD no solo operamos mayormente aneurismas de cuello ancho, sino que también tenemos que considerar que los aneurismas de cuello ancho se correlacionaron con pacientes en peor estado clínico, neurológico y naturalmente pacientes mayores. Miremos los resultados específicamente en aneurismas de cuello ancho. Entonces, en relación a los índices de obliteración, para el caso de la terapia endovascular, inicialmente 51.2%, 3 años 31.8%, 6 años 35.7%. Este es el índice de obliteración a 6 años. Microcirugía, 84.3%, 3 años 84.6%, 6 años 91.8%. Acordémonos que en el ISAT los índices de obliteración tardíos fueron del 81% y observen la diferencia entre la obliteración del ISAT y el BRAD y naturalmente la comparación con la terapia endovascular. Posibilidades de tratamiento adicional para los aneurismas de cuello ancho en el BRAD. De los pacientes embolizados con aneurismas de cuello ancho, 41, de los cuales 11 requirieron un tratamiento adicional, o sea, el 26.8%.
Desde el punto de vista de la microcirugía, 136 aneurismas clipados, de los cuales ningún paciente requirió tratamiento adicional. Como les comentaba, los pacientes con aneurismas de cuello ancho fueron pacientes mayores en peor estado neurológico. Estos aneurismas se originaron de la arteria cerebral media, de la punta de la basilar y de los segmentos de la carótida diferente a la unión con la arteria comunicante posterior. Siempre los peores resultados correspondieron en los pacientes con aneurismas de cuello ancho. Errores que tuvo el BRAD no los podemos esconder, existieron errores y son errores naturalmente que fueron importantes. En primera instancia, únicamente fue una institución, pero uno de los errores más importantes es este, el crossover. Acordemos que existió 60 pacientes que pasaron mayormente con aneurismas de cuello ancho desde el punto de vista de la terapia endovascular a la microcirugía. Yo me pongo a pensar qué pasa con estos resultados si los pacientes no hubieran pasado, qué pasa si hubieran únicamente embolizado. Naturalmente las diferencias en cuanto a los índices de un tratamiento adicional, resangrado, índices de obliteración hubieran sido mayores. Naturalmente el BRAD no fue designado exclusivamente para estudiar aneurismas de cuello ancho. La mayor parte de los aneurismas fueron medidos con angioTAC y no con arteriografía, y esto cuenta para ambas técnicas. Los estudios prospectivos, aleatorios, simplemente nosotros estamos viendo una foto que se sucedió hace unos años. A pesar de que el BRAD, el informe de evolución del BRAD a los 10 años se presentó en marzo del año pasado, nosotros estamos viendo algo que pasó ya un tiempo atrás. Naturalmente hoy la terapia endovascular tiene codes mucho mejores, tienen la posibilidad de Pylan, tienen la posibilidad de web, etcétera, etcétera, etcétera. Igual para nosotros. Nosotros tenemos mejores microscopios, mejor videogeografía, dopplers de precisión, potenciales evocados para clipaje temporal. Entonces, digamos que es el problema que tienen los estudios aleatorios. Nosotros estamos viendo en el presente algo que pasó hace unos años. Naturalmente las condiciones hoy en el presente son diferentes, pero esto es lo más cercano que tenemos a la medicina basada a la evidencia. En el BRAD, a diferencia del ISAT, no existió ninguna diferencia en cuanto a discapacidad o fallecimiento, no solo para aneurismas de cuello ancho, sino en general. En lo que sí existió diferencia, doctores, es en los índices de obliteración y posibilidad de un tratamiento adicional y resangrado. Desde el primer momento, muy favorables desde el punto de vista de la microcirugía, muy favorables a la microcirugía. Miremos un poco la anatomía, entonces, bifurcación de la carótida, M1, M2, M3, M4, esto para acordarnos de este paciente. Un paciente de 35 años que consulta por un cuadro, o consultó en el hospital inicial por un cuadro de convulsiones asociado a pérdida de la conciencia. El paciente llega en mal estado, posteriormente recupera la conciencia. Los estudios de TAC, ustedes pueden observar, y arteriografía, y dicen un aneurisma gigante de la unión de M1 y M2. El paciente fue remitido a nosotros después de 10 días por esto de las EPS, y después del diagnóstico, la arteriografía, lo llevamos a cirugía y con un clip se logra la exclusión completa del aneurisma. El paciente sale sin ninguna clase de déficit. Hagamos aquí un paréntesis y hablemos un poco de bypasses. No solo nosotros desde el punto de vista de la microcirugía resolvemos todo con clips. Tenemos otros armamentos, entre esos están los bypasses. En forma general, hay dos tipos de bypass. Nosotros utilizamos también en forma general bypasses de alto flujo cuando nosotros queremos suplir un flujo regional en un sitio del cerebro, en un hemisferio cerebral. Si nosotros queremos, en cambio de suplir ese flujo, queremos complementarlo, consideramos bypasses de bajo flujo. Naturalmente, para bypasses de alto flujo, nosotros consideramos principalmente la utilización de arteria radial, que sabemos que nos aporta de 40 a 70 milímetros por minuto de sangre. O utilizamos también, o consideramos también SAFEN interna, ella nos aporta un flujo mayor que puede ir de 70 a 140 milímetros por minuto. Cuando consideramos bypasses de alto flujo, de bajo flujo, perdón, podemos considerar temporal superficial, que nos puede elevar flujos hasta 30 milímetros por minuto, sin embargo, una temporal superficial madura nos puede dar hasta 40 milímetros por minuto. O utilizamos arteria occipital, que nos puede dar o aportar hasta 40 milímetros por minuto. Naturalmente, si con esto nosotros no estamos claros si el paciente requiere un bypass de alto flujo o de bajo flujo, consideramos el BTO y lo hacemos concomitantemente con estudios de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, un paciente que llega, se le hace la BTO, el paciente presenta el déficit neurológico y en la arteriografía no hay colaterales, en ese paciente consideramos un bypass de alto flujo. Si el paciente pasa la fase inicial del BTO, pero en la fase hipotensiva presenta déficit neurológico y hay algunas colaterales, consideraríamos un bypass de bajo flujo. Esto para acordarme de este paciente, es un paciente de 65 años. El paciente consultaba principalmente por un cuadro de vértigo que se exacerbaba con el ejercicio físico. Esto asociado a crisis de isquemia cerebral transitoria, principalmente relacionados con la arteria cerebral media del lado derecho. Usted, antes de consultar con nosotros, el paciente tenía el antecedente de la colocación de un stent en la carótida derecha por una enfermedad arteriosclerótica importante de esa carótida. Ustedes pueden ver que este stent se relacionó con la obstrucción de la carótida del lado derecho.
Y pueden observar igualmente que el hemisferio derecho está llenando principalmente por ramas de la 2, la 3, la 4. No está aquí la arteriografía de la parte posterior, donde se observa irrigada principalmente por ramas de la cervical posterior, esa parte posterior del lóbulo temporal. Ustedes pueden observar la arteria carótida contralateral que evidencia una obstrucción mayor del 50%, la vertebral del lado izquierdo, una obstrucción también mayor del 50%, y la arteria vertebral ipsilateral, es decir, del lado derecho, es hipoplásica. Sin embargo, siempre las imágenes, doctores, siempre nos indican el tratamiento. Esta es la arteriografía que evidencia unas comunicaciones intra-extracraneales por ramas radiculares de la arteria vertebral con la arteria occipital, de suerte que pensamos que este paciente se beneficia de un bypass con arteria occipital. Entonces, esta es una foto intraoperatoria. Observen que hemos drilado el hueso para mantener la arteria radial, utilizamos arteria radial y para que los tejidos subcutáneos no obstruyan el flujo de la arteria radial. Aquí ya hemos llevado a cabo la anastomosis término-terminal con arteria occipital y aquí la término lateral con M2. Estos son los estudios postoperatorios que dicen el funcionamiento del bypass. Ustedes pueden observar aquí la arteriografía, donde se observa el llenado prontamente de la arteria carótida interna del lado izquierdo y pueden observar después el bypass llenando las ramas de M2, M3 y M4. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar ahí, voy a repetir un poco a ver si pueden determinar quién es la persona que habla. Es el doctor Víctor Hugo Bastos. Y aquí un reconocimiento al doctor Víctor Hugo Bastos. Siempre ha sido una compañía y su guía y sus consejos son indispensables siempre desde el punto de vista de la neurocirugía vascular y muy especialmente cuando consideramos bypasses, cuando consideramos esta patología aguda vascular. Igualmente ustedes pueden observar aquí la arteriografía que se hizo en la lateral, llena prontamente la arteria carótida interna izquierda y observen el bypass llenando las arterias de principalmente M3 y M4 de este paciente. El paciente evolucionó clínicamente de forma satisfactoria. Esta es la imagen y la grabación 5 días después de la cirugía. El paciente no presentó ninguna clase de déficit neurológico, desapareció el vértigo, desapareció las crisis de isquemia cerebral transitoria. Ya lo hemos seguido por aproximadamente 2 años sin ninguna clase de déficit neurológico. Este es otro paciente que me parece interesante, doctor, es una paciente de 50 años, ella consulta por un cuadro principalmente de cefalea discapacitante severa, asociada a unas crisis de microinfarto que fueron diagnosticadas por resonancia por el grupo de neurología en la arteria cerebral media del lado derecho. Ella nos la remiten con este angiotac, le tomamos una arteriografía y ustedes pueden observar que hay un aneurisma totalmente displásico con 2 componentes, un componente fusiforme hacia M2 y un componente sacular hacia M1. Y pueden observar que desde el domo de este componente sacular sale una rama que consideramos importante y que debemos de preservar desde el punto de vista de cualquier tratamiento. Concomitantemente con terapia endovascular, pensamos que el mejor tratamiento es desde el punto de vista de la microcirugía, con 2 o 3 objetivos importantes. En primera instancia, quitar el flujo para que no siguiera creciendo este aneurisma. Por otro, y evitar naturalmente las posibilidades de sangrado. Por otro lado, sabíamos que había un importante flujo de turbulencia en forma directa, de suerte que al quitar directamente el flujo íbamos a evitar esa turbulencia, pero también nosotros comprendimos que aquí había lenticuloestradas, de suerte que teníamos que producir una irrigación retrógrado a estas lenticuloestradas que consideramos importantes. Este es un dibujo que hicimos antes de la cirugía, aquí la preservación de esta rama, y naturalmente íbamos a complementar este bypass con un bypass de alto flujo que fuera de carótida externa hacia la región de M2. Esta es una foto que me acuerda del bypass en el pelo, hacíamos un bypass más o menos cada semana con ratas, lo cual no quiere decir, doctores, que hoy en día yo esté preparado para hacer un bypass. Siempre que hago un bypass, un mes y medio antes de la cirugía, tengo que practicar. Y una vez que practico, ya la técnica es sencilla, pero no pensar que porque hice bypass hace unos años, hoy sé hacer bypasses. Esto no es cierto. Esta es una imagen intraoperatoria que me parece absolutamente de entusiasmo. Ustedes pueden ver la alegría cuando uno ve funcionando el bypass de esta manera, con esa fuerza. Cómo llega la arteria radial al M2. Observen acá la llegada de la arteria. La realidad es que estaba planeada inicialmente para hacerle en esta bifurcación. Sin embargo, el tejido era bastante displásico. Nos tocó hacerlo en este sitio donde existía mejor tejido. Aquí ya hemos cortado la comunicación de M1 y M2 y hemos preservado la rama distal. Utilizamos la arteria radial por varios factores. En primera instancia, no tiene válvulas, de suerte que se puede soportar flujos muy bajos sin que se obstruya. Por otro lado, no tiene esa denudación del endotelio que tiene la arteria safena interna. Además, es mucho más sencillo
hacer una anastomosis, naturalmente con una boca de radial, a una M2, una M4, incluso que con una boca de desafío interna. ¿Qué complicación tiene la radial, doctores? Puede producir vasoespasmo postoperatorio, y de hecho yo lo vi en el fellow, un vasoespasmo en un paciente de la arteria radial que requiere tratamiento por terapia endovascular. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si nosotros utilizamos este injerto y utilizamos la técnica de presión sostenida, que es muy sencilla, con una jeringa de 30 centímetros, de 50 centímetros, la hacemos presión durante unos minutos y después la colocamos en una mezcla de nitroprusiato y heparina, no vamos a tener esa complicación. Una foto intraoperatoria, ya hemos llevado a cabo la anastomosis término-lateral con la carótida externa y aquí la término-lateral con la M2. Esta es la paciente, ella, la realidad es que presentó una hemiparesia 4/5, las primeras 24 horas después de la cirugía. Esta es la evolución de la paciente al mes, donde se observa ausencia de cualquier déficit neurológico. La paciente ha evolucionado de forma satisfactoria, desapareció la cefalea y se dejaron de documentar esos microinfartos en la arteria cerebral media. Déjenme presentarles este artículo, doctores, que me parece bastante interesante. Este artículo nos habla, sin ser un artículo prospectivo, aleatorio, que digamos que tenga todas esas limitaciones que tienen estos estudios controlados. Es un artículo desde el punto de vista clínico diario que se llevó a cabo en 22 hospitales, principalmente de Europa, Estados Unidos y Australia, desde el 2007 hasta el 2013. Inicialmente se incluyeron 7.658 pacientes. ¿Cuál fue la hipótesis de trabajo de este estudio? La hipótesis nos decía que desde el punto de vista clínico diario, la embolización está asociada con mejores resultados que la microcirugía. Este estudio fue presentado en el 2019. Bueno, inicialmente 7.658 pacientes, pero debido a que no se cumplió la hipótesis, ellos crearon un segundo grupo en una fase clínica con 1.501 pacientes. Estos 1.501 pacientes los observaron y estudiaron desde el 2006 hasta el 2016. Miremos los resultados. Entonces, desde el punto de vista inicial, en la fase administrativa, ellos encontraron una mortalidad. Para el caso de la microcirugía a los 14 días, 6.4%. Para el caso de la endovascular, 8.2% a los 14 días. Entonces, ellos dijeron, no, pues lo que está pasando es que simplemente nosotros estamos viendo en esta fase administrativa pacientes en peor estado clínico, no consideramos las condiciones del aneurisma, el tamaño del aneurisma, la localización. Probablemente lo que pasó fue que se embolizaron peores pacientes con aneurismas en territorio posterior, y de ahí los resultados, de suerte que vamos a hacer la fase clínica que les comentaba anteriormente. Resultados de la fase clínica donde se corrigieron esa selección. Sí, mortalidad a los 14 días desde el punto de vista de la microcirugía, 5-7%, desde el punto de vista de la endovascular, 9%. O sea, una diferencia a favor de la microcirugía. Tabla de inclusión por edades y de acuerdo a localización geográfica. Y aquí me parece interesante esta imagen en este artículo, doctores. Observen que del 2007 al 2013, los pacientes que son embolizados han aumentado exponencialmente. O sea, se observa un aumento importante de la embolización y una disminución progresiva de la microcirugía, muy relacionado con el informe LISAT que se presentó en el 2007. Esta es la tabla de inclusión, de acuerdo a la localización, al tamaño del aneurisma y los resultados en los dos grupos de la fase clínica. Limitaciones de este estudio: no fue un estudio aleatorio, fue un estudio que costó 2 porciones, una administrativa que vemos los resultados, que se trató de corregir la selección y que a pesar de eso, los resultados realmente no afirmaron la hipótesis. Y ellos consideran que es muy improbable que los resultados de alta mortalidad después de la embolización estén explicados por la selección de pacientes en pobre condición clínica en aneurismas de territorio posterior. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que desde el punto de vista clínico diario, la embolización después de una hemorragia subaracnoidea está asociada con mayor mortalidad a los 14 días que la microcirugía. Y esta técnica no es superior a la microcirugía a los 90 días, específicamente para aneurismas menores de 10 milímetros. Aneurismas mayores de 10 milímetros, de pronto hay una propensión clínica, mejoría desde el punto de vista o estar en mejores condiciones clínicas a los 90 días para la terapia endovascular. Sin embargo, no se encontró una diferencia significativa. Por esto los resultados, ellos definen y terminan el artículo diciendo que la microcirugía debe permanecer como un sistema base de tratamiento para los aneurismas. Este otro artículo me parece supremamente importante, también es un artículo del 18, hablan de la importancia del tratamiento adicional, o sea, qué importancia y cómo se manifiesta esto, la necesidad de un tratamiento adicional desde el punto de vista de ambas técnicas. Fue un método PRISMA, un metaanálisis que utilizó de búsqueda principalmente Medline, PubMed y Embase. Miremos los resultados: 25 artículos, 1.064 pacientes. Estas son las tablas de inclusión de acuerdo a las diferentes técnicas de endovascular, no solo esta embolización, sino también la utilización de pipeline y, naturalmente, cirugía. Resultados: entonces, una vez que el paciente se emboliza, pero el paciente tiene una persistencia en el aneurisma, llena el aneurisma, y requiere un tratamiento adicional, y ese tratamiento adicional es la cirugía,
las posibilidades de obliteración son del 95% para el caso de cirugía después de embolización. Embolización después de embolización, 51.3% de índices de obliteración. Pipeline después de embolización, 72.1%. Embolización después de cirugía, 58.2%. El más bajo es embolización después de cirugía. El mejor es lo contrario, cirugía después de embolización. Mortalidad en relación al tratamiento. Entonces, para el caso de cirugía, después de embolización, mortalidad del 5.6%. Embolización después de embolización, 0.8%. Pipeline después de embolización, 2.2%. Cirugía después de cirugía, 5.9%. La mayor embolización después de cirugía, 9.3%. Pipeline después de pipeline, mortalidad 2%. A pesar de que la mayor fue embolización después de cirugía, y me pareció 5.6% elevado, y traté de investigar qué ha pasado y por qué ese aumento en modo verde de la mortalidad después de la embolización o el tratamiento por terapia endovascular. Y encontré en este artículo que los pacientes requirieron trapping, grapping, ligación o bypass en 1.9, 2.7, 1.8 y 2.1% después del tratamiento inicial de terapia endovascular. Y la otra explicación fue por complicaciones no procedimentales, principalmente relacionadas con resangrado. Este otro artículo también me parece supremamente importante. Es hecho por terapia endovascular y habla de los remanentes de cuello. Fue un artículo retrospectivo en el cual se incluyeron 1.292 aneurismas, doctor, de los cuales 626 aneurismas después del tratamiento inicial presentaban un llenamiento parcial del aneurisma. Es decir, el 47% tenían ese llenamiento residual, lo cual es importante. Después de la hemorragia subaracnoidea en estos pacientes, cuando presentan después del tratamiento por terapia endovascular, que para este caso no solo se hizo con embolización, sino también asistida con stent, ellos encontraron una resangrado del 3.4%. O sea, paciente con tratamiento por terapia endovascular por embolización, embolización asistida por stent, después de hemorragia subaracnoidea, las posibilidades de resangrado están en el 3.4%. Para el caso de aneurismas incidentales, 0.6%. Yo les hago aquí una reflexión, doctores. Acordémonos de ese estudio, 1998, estudio internacional de aneurismas no rotos, que nos dice que los aneurismas de 3 a 7 milímetros en territorio anterior, las posibilidades de resangrado es 0%. No es que este 0,6% se haya llevado con aneurismas con estas características, pero sí es una reflexión de hasta cuándo la terapia endovascular convierte un aneurisma incidental en simplemente un aneurisma con potenciales de resangrado. Digamos que es algo que nosotros tenemos que considerar siempre. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día nos dijeron los terapistas endovasculares que íbamos a tener pipeline, de suerte que nosotros íbamos a tener que olvidarnos de operar más aneurismas. Miremos, doctores, si esto es cierto y es la realidad del pipeline. Este es un estudio que me parece bastante importante. Es un estudio que salió este año, en junio 18 del 2020. Es un estudio principalmente retrospectivo de cohorte que se llevó a cabo e hizo la comparación entre el tratamiento del pipeline en el tratamiento de los aneurismas versus técnicas de terapia endovascular diferente al pipeline. Entonces, aquí observamos 679 aneurismas tratados con pipeline versus 8.432 con técnicas no relacionadas con el pipeline. Principalmente desde el punto de vista de terapia endovascular, en este estudio se utilizaron técnicas dadas por embolización, embolización asistida por stent o embolización asistida por balón. Miremos los resultados entonces del pipeline y de las técnicas no relacionadas con pipeline. Posibilidades de un tratamiento adicional a los 2 años, 8.1%. Posibilidades de un tratamiento para las técnicas no relacionadas con el pipeline de terapia endovascular, 11.6%. Realmente los índices de un tratamiento adicional siguen siendo elevados para el pipeline. Pero ¿qué pasa con el web? Todos los terapistas endovasculares después dijeron, no, la realidad es que ya tenemos el web no van a volver a operar un aneurisma. Miremos si esto es cierto, doctores. Este es también un artículo que salió en junio de este año. Este artículo es un estudio principalmente prospectivo, multicéntrico, con 3 años de seguimiento. Ustedes pueden ver todas las personas que participaron son principalmente terapistas endovasculares de Francia y la idea era determinar en 3 estudios prospectivos que llevan a cabo en Europa en relación a la utilización del web. Fueron estudios prospectivos, vuelvo, insisto, controlados. Entonces, en este artículo analizan 2 de esos estudios prospectivos, principalmente el WESCAT y el WESCAT-2. Miremos los resultados, doctores. Entonces, índices de oclusión con el web a los 3 años, en forma general, 50.8%. Remanentes de cuello, 32.8%. Remanentes de aneurisma, 16.4%. O sea, realmente esto no es lo que ellos nos habían dicho. Posibilidades de un tratamiento adicional, 11.4%.
absolutamente diferente. Quiero, doctores, que ustedes se graben todos esta tabla. Índices o posibilidades de un tratamiento adicional. ISAT, seguimiento 1.7 años, para terapia endovascular 17.4%, para microcirugía 3.8%. BRAD, el mayor seguimiento de todos los estudios importantes de medicina basada en la evidencia, 10 años. Endovascular, posibilidad de un tratamiento adicional 20%, microcirugía 0.8%. PILAN, seguimiento 2 años, posibilidad de un tratamiento adicional 8.1%. WEB, 3 años, posibilidad de un tratamiento adicional 11.4%. Este artículo, que también me parece un artículo interesante, este artículo es de este año, igualmente, junio, y él trata de determinar, y con revisión de la literatura principalmente, es un estudio retrospectivo de 300 aneurismas, principalmente la arteria comunicante anterior en 300 pacientes. Fue un estudio que se llevó a cabo principalmente en Minnesota. En este artículo, entonces, vamos a determinar exactamente, específicamente la comparación de estos aneurismas difíciles de la arteria comunicante anterior en relación a las dos técnicas. Pero déjenme adelantarles algo a la conclusión. Nosotros sugerimos que la cirugía o la microcirugía representa una importante opción para aneurismas de la arteria comunicante anterior, aneurismas complicados. Entonces, observemos la comparación del autor del estudio. Realmente las complicaciones son muy similares. Hay diferencia en cuanto a presencia de isquemia o infarto, y lo mismo que índices de oclusión a favor de la microcirugía. Miremos este estudio en relación a las alteraciones cognitivas que se presentaron en los aneurismas de comunicante anterior después de cirugía. Acordémonos que esto es bastante controversial, y esto me hace acordar de un artículo que tuve oportunidad de hacer durante el fellow. Principalmente, nosotros encaminamos ese artículo a determinar cómo tenemos que llevar a cabo la girectomía. Es decir, cómo resecamos ese giro recto para evitar las alteraciones cognitivas en ese paciente, principalmente preservando las conexiones con el núcleo accumbens. Resultados: 99% de los pacientes tuvieron un resultado favorable después del tratamiento microquirúrgico, un 1% de complicaciones, de los cuales el 0.7% presentaban fallecimiento, lo cual es bastante positivo desde el punto de vista de la terapia endovascular. Comparaciones entre ambos grupos: realmente las complicaciones son muy, muy similares. En lo que no es similar es principalmente en cuanto a índices de obliteración y posibilidades de un tratamiento adicional a favor de la microcirugía. Déjenme presentarles este otro artículo que también me parece interesante, doctores. Es un artículo también que se presentó en septiembre de este año. Él trata de comparar principalmente los resultados desde el punto de vista de la microcirugía para aneurismas de cerebral medio versus la terapia endovascular única y exclusivamente con embolización. Es un artículo que se llevó a cabo en Francia. Es un artículo bastante importante que se ejecutó desde el 2012 hasta el 2015. Miremos los resultados, pero bueno, aquí esta flecha me muestra que tengo que leer las conclusiones, donde dice que definitivamente desde el punto de vista de la microcirugía, los índices de exclusión al corto y a largo plazo son muy positivos en relación a la terapia endovascular, y que naturalmente eso se traduce en disminución de las posibilidades de un tratamiento adicional. Resultados: entonces, fallecimiento en relación a la embolización, 2.5% para aneurismas rotos versus 4.8% para la microcirugía. Desde el punto de vista de aneurismas no rotos, fallecimiento para la embolización 0% para la embolización, 0% para la microcirugía, 3.5%. Bien, posibilidades de un tratamiento adicional en este estudio: al mes, 2.3% para el endovascular versus 1.1% para la microcirugía; a los 2 años, 4.5% para el endovascular, 0% para la microcirugía. Entonces, con todo esto, doctores, yo me he permitido hacer algunas sugerencias en cuanto a la indicación del tratamiento de la microcirugía vascular y la endovascular, basados en la literatura que hemos tenido la oportunidad de revisar juntos. Y indicaría un paciente para microcirugía, pacientes que son jóvenes, menores de 65, 70 años, con mínimas comorbilidades, que tienen contraindicación de medicación antiplaquetaria, que tienen problemas de accesos difíciles desde el punto de vista arterial o naturalmente de la preferencia del paciente. Desde el punto de vista del endovascular, pacientes mayores de 65 años con comorbilidades importantes, pacientes en los cuales se realizó una microcirugía en la localización anatómica de ese aneurisma o preferencia del paciente. Naturalmente, pacientes con hematomas intraostraciales son más propensos a llevarse a cabo por aneurismas, a llevar a cabo un tratamiento desde el punto de vista microquirúrgico. Pacientes que tienen neuropatías del segundo o el tercer par, principalmente aneurismas carotidoftálicos o aneurismas paraclinoideos. Ventajas de la microcirugía: muy baja recurrencia. Definitivamente es muy raro que nosotros tengamos que seguir un paciente después de un año y no requieren términos a futuro no requieren ninguna medicación especial.
Desventajas, definitivamente es una técnica que es más invasiva. Para el caso de aneurismas incidentales, el paciente se recupera completamente después de un mes. Ventajas del endovascular, es menos invasiva. Para 2 semanas un paciente con un aneurisma incidental se recupera. Desventajas son los altos índices de recurrencia. El paciente tiene que seguir seguido, tiene que tener seguimiento del paciente a través de toda la vida, incluso con arteriografías. Por localización, la microcirugía para aneurismas de cerebral media, arteria comunicante anterior. Por tamaño, aneurismas pequeños, arteria comunicante posterior o pica. Aneurismas con bifurcaciones anchas de la cerebral media, comunicante anterior, o segmento terminal de arteria carótida interna supraquenoidea, y cuando hay recurrencia después del tratamiento por terapia endovascular. Por localización, aneurismas para endovascular de la punta de la basilar o carotidoftálmicos o paraquinoideos. Aquí hago un paréntesis entre el entrenamiento y la experiencia. Naturalmente, si hay neuropatía, si un paciente presenta un aneurisma carotidoftálmico, el mejor tratamiento es microcirugía. Pero si no hay experiencia, probablemente sea mucho mejor desde el punto de vista de la terapia endovascular. Aneurismas de comunicante posterior les va bien desde el punto de vista endovascular, o cuando hay recurrencia de aneurismas después del tratamiento de microcirugía previa. En la conclusión, doctores, entonces, la microcirugía sigue siendo fundamental y esencial en los departamentos de cualquier servicio de neurocirugía en el mundo. Definitivamente la terapia endovascular ha avanzado en estos 30 años de forma increíble. Es absolutamente sorpresivo como cada día aparecen nuevos elementos de embolización, nuevas técnicas. Realmente ha existido la industria ha tenido bastante influencia en esto. Naturalmente el problema es cuando los terapistas endovasculares se dejan presionar por la industria y resultan llevando a cabo embolizaciones o utilización de elementos que no tienen una comprobación de medicina basada en la evidencia o estudios por lo menos importantes. Ahí, en ese momento, ellos no son competitivos desde el punto de vista con la microcirugía. Definitivamente la recurrencia y la ruptura del aneurisma sigue siendo un problema que ha tenido la terapia endovascular desde siempre. Desde el primer momento ellos tenían estos dos inconvenientes y a pesar de los 30 años de experiencia, a pesar de la industria y todas las innovaciones, siguen teniendo problemas con la recurrencia y la ruptura de los aneurismas. Y naturalmente, y esto es tal vez algo muy importante que nosotros tenemos que pensar, una vez que nosotros indicamos, doctores, un tratamiento desde el punto de vista microquirúrgico o endovascular para un paciente, tenemos que pensar exclusivamente en las posibilidades de un tratamiento adicional. Las posibilidades de un tratamiento adicional es lo que dicta la eficacia en el tratamiento para ese paciente. Déjeme presentar a este paciente, doctores. Es una paciente de 47 años, consulta por un cuadro de cefalea, pierde la conciencia. Esta paciente la vemos, como decía, 48 horas después del cuadro inicial. Observen el tag inicial que evidencia una hemorragia supraquenoidea, algo en la cisterna interhemisférica y algo más en la cisterna del valle silviano del lado derecho. Los estudios de angioTAC evidencian un aneurisma con cuello bastante ancho. Ustedes observan que prácticamente las dos a dos salen de la base del aneurisma. Los estudios postoperatorios que dicen exclusión completa del aneurisma. Y déjenme presentarles aquí la imagen intraoperatoria. Aquí está el aneurisma. Ustedes pueden observar que es un aneurisma de cuello bastante ancho. Y aquí estamos cambiando las pantallas. Utilizamos fluoresceína. La ampolla de fluoresceína, doctores, vale 20,000 pesos. La endocianina vale más de 1 millón de pesos y no se consigue, es bastante difícil de conseguir en Colombia. Observen cómo se dibuja bonito el aneurisma con toda la relación con los vasos sanguíneos. Aquí está el quiasma óptico. Entendemos o decidimos colocar la colocación del clip después de comprender el aneurisma y observen lo que para nosotros implica un aneurisma de cuello ancho, a diferencia desde el punto de vista de la terapia endovascular. Esto es un aneurisma de cuello bastante ancho, donde ellos para este aneurisma probablemente hubieran requerido estenos o la aplicación de otras técnicas diferentes. Para nosotros esto es lo que implica un aneurisma de cuello ancho. Después de esto decidimos cambiamos pantallas y hacemos la fluoresceína. Uno de los inconvenientes es que la fluoresceína se excreta en 30 minutos, pero observen que no hay continuidad entre la fluoresceína que es del domo en relación a la base de la arteria comunicante anterior. ¿Cómo expresarle al doctor Evandro gracias por la oportunidad que me dio de entrenarme con él? Cuando llegué, lo primero que me dijo es que tenía que desaprender para volver a aprender y eso no lo entendía. Hoy lo entiendo, doctores, y tal vez la mejor manera de expresarle gratitud a mi mentor es vivir bajo su filosofía. Muchas gracias, doctores, y aquí yo les voy a pedir 2 minutos de indulgencia. Yo tuve la oportunidad, como comentaba el doctor Juan Carlos Luque, en 4º año, de llevar a cabo nuestra rotación por neuropediatría con el doctor Luque. La realidad es que creamos una amistad bastante importante y esta amistad naturalmente
persiste y ha persistido a través del tiempo, y no tengo más que expresar una admiración por él, por la carrera que ha hecho el doctor Luque, y específicamente felicitarlo por esa charla que nos dio hace aproximadamente 2 semanas sobre aneurismas cerebrales. En esa charla, al final, él habló de todas las palabras de los residentes, de los diferentes especialistas del servicio del Hospital Militar, y esas palabras hacían alusión a la persona, y de manera jocosa nos hizo recordar muchos de los residentes que incluso tuvimos la oportunidad de conocer del Hospital Militar y también especialistas. Pero el doctor Luque no se escapa a sus palabras, y nosotros siempre que llevamos a cabo nuestro desayuno, después de pasar la revista, algunas veces muy acongojados por cómo nos iba en la revista con el doctor Luque, nos sentamos con varios servicios, con neuropediatría, con las terapistas respiratorias, etcétera, etcétera, a desayunar. Y siempre en esa época nosotros, para hacer referencia a que queríamos dar una noticia importante, que queríamos dar una sorpresa importante, utilizábamos la palabra "cuando va a soltar la bomba". Realmente yo no lo utilizaba tanto como el doctor Juan Carlos Luque, y la realidad es que yo tenía que sentarme en otra mesa cuando él iba a soltar esas noticias que me parecían supremamente difíciles. Otra palabra que nosotros utilizamos concomitantemente y específicamente en relación a mi compañero de residencia es esta palabra, no lo conocen, pero parece que le dicen conejito. En fin, fueron palabras que nosotros utilizamos durante esa época en nuestra rotación en el Hospital de la Misericordia. Incluso después de revistas donde todos salíamos acongojados, mi compañero de residencia se destacaba principalmente por las habilidades que tenía de leer el futuro con algún apoyo mío, y realmente yo creo que si no nos hubiera ido bien en microcirugía desde este punto de vista, hubiéramos podido solucionar nuestra parte económica el resto de la vida. La mejor manera de valorar un neurocirujano, doctores, me parece que en definitiva se traduce en lo que piensa el paciente de uno y piensa la familia de uno, y no es difícil encontrar lo que piensa el del doctor Luque sus diferentes pacientes. Quiero agradecerles, doctores, y terminar con esta última diapositiva, principalmente no siendo referencia tal vez a estas complicaciones, a estas impresiones que tengo de la terapia endovascular, solo diciendo que la terapia endovascular es una técnica supremamente importante. No consigo ningún servicio en microcirugía en el mundo que no tenga el apoyo de la terapia endovascular. Sin embargo, tenemos que tener indicaciones, tenemos que conocer perfectamente la literatura si nosotros queremos aportarle a ese paciente. Vuelvo, insisto, el objetivo final de nuestros estudios son el paciente, el objetivo final de nuestros fellows es el paciente, el objetivo final de nuestra experiencia es el paciente. Si nosotros tenemos eso en mente, si nos acordamos de esa ecuación donde el ego es nuestro peor enemigo, siempre los resultados van a ser favorables. Muchas gracias, doctores, muy gentiles por su paciencia. Entiendo que ha sido largo y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Pues definitivamente, como nos tiene usted acostumbrados con una gran formación académica, una revisión de la literatura bastante exhaustiva, siempre con sus comentarios muy oportunos. Recordar esos tiempos en el hospital cuando tuvimos la oportunidad de compartir son tiempos que, como bien dice usted, perdurarán durante toda la vida. Yo no tengo más que agradecimientos de conocerlo a usted y compartir con usted todas esas especiales cosas. Quiero aclararle al auditorio que conejito le decían era él. Entonces ahora vienen algunos de los comentarios. El doctor Gabriel Vargas Grau, doctor Alejandro, felicitaciones por tan juiciosa revisión. Como fue explicado por los doctores Sperles y Eros, es una reciente charlatón. Doctor Morcos presentó en un Zoom acerca de la excelencia de la vida. Se necesitan maestros de la microcirugía siempre. Ustedes, del doctor Luque, son un gran ejemplo en Colombia y de excelencia en la microcirugía. Sinceramente, de corazón le digo, excelente revisión y felicitaciones. El doctor Ordóñez también dice excelente revisión, felicitaciones. Gracias. El doctor Vargas dice reconocimiento a Alejo en nuestras épocas con el doctor Pedilla, quien desde sus épocas nos enseñó técnicas de bypass. El doctor José Luis Mercado, excelente charla. Yo quisiera pues cederle la palabra a alguien más en el auditorio, pues sé que está el doctor Cerrato, como siempre, con sus comentarios al final de la charla. También está el doctor Zorro, está Oscar también, nuestro compañero, el doctor Vargas. Entonces, pues yo no sé si el doctor Gabriel Vargas tenga algún comentario. Sí, sí tengo uno. Gracias. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente, Gabrielito. Bueno, Alejo,
sabes mi gran aprecio por ti Gracias. y realmente, como lo escribí ahí, ah, el doctor Spessler y Eros, hace poquito, no sé si ustedes vieron una charla amena que hizo con ellos el doctor Morcos, decían que en este momento de la neurocirugía era necesario maestros de la microcirugía. Y lo escribo ahí como usted, como el doctor Luque, que tienen esa dedicación especial y que hoy más que nunca necesitamos infundir en nuestros residentes dos cosas. No por ver al doctor Ramos o al doctor Luque haciendo lo que hacen, yo me voy a ir a hacer un aneurisma porque lo vi, no sé qué, necesito mucho entrenamiento, mucho conocimiento, ojalá trabajo de cadáver, y debemos avanzar en el tema de los bypass, que es quizá nuestra principal arma para aneurismas complejos, donde perdemos muchos aneurismas por no saber manejar el tema de revascularización. Felicitaciones, Alejandro, excelente revisión. Gracias. No somos enemigos de la terapia endovascular para nada, pero sí somos amigos de implementar y dar la posición que merece la microcirugía. Y felicitaciones al doctor Luque y a Alejandro por ese impulso que están dando al tema de la microcirugía Gracias. vascular. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Y viniendo de ti, pues imagínate, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El profe Cerrato yo creo que ya está en el auditorio. Es que no sé si me escucha. Es que tiene problemas de conectividad. Doctor Cerrato, buenos días. Bueno, aquí hay otros comentarios, Alejo. Muchas gracias, Alejandro. Excelente presentación, así como todo cuanto hemos tenido la oportunidad de hablar personalmente contigo. La doctora Sané Rodríguez, excelente presentación. Es un placer operar con usted y aprender todos los días, maestro. Doctora Sané, sí, muy querida, doctora Sané. Y Doctor Ordóñez. también un abrazo para allá al doctor Zorro, Juan Carlos, que está. Sí, Oscar está aquí. Oscar está aquí. Yo sé que es compañero también nuestro, está aquí. Doctor Ramos, muchas gracias. Excelente presentación. El doctor Antolines, excelente presentación. La doctora Camila, muchas gracias, doctor. Excelente revisión. Saludos de sus estudiantes de la Corpas. El doctor Ordóñez, muchas gracias por su charla. Doctor Ramos, excelente revisión y excelentes casos. Señor. ¿A quién? ¿Al profe? El doctor Cerrato está con un problema. ¿Sí, profe? Sí, profe, aquí lo escuchamos. Es que está con... Sí, señor, no sé si el auditorio lo escucha. Sí, le estoy escuchando. Qué pena que es que acá se me acabó de caer preciso en este instante la señal, porque estoy fuera de Bogotá. Pero pues si me están escuchando, primero que todo, pues muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad y una vez más agradecerle por cómo va llevando estas reuniones. A Alejandro, pues no sé si me están escuchando. Sí, doctor, perfecto, doctor. Lo estoy escuchando perfecto. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por esa excelente conferencia. De verdad ha sido una revisión completa de todo lo que es la patología de los aneurismas y la hemorragia subaracnoidea. Siempre vimos en usted ese portento que tenía desde su inicio, porque fui yo precisamente quien recibió su hoja de vida para entrar en la Asociación Colombiana de Neurocirugía y escuchar su primera conferencia para la sociedad en el momento que usted terminaba su residencia. De acuerdo. La verdad, pues estoy sorprendido una vez más por la forma en que usted ha manejado esto. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor Cerrato. Alejandro. ¿Aló? Sí, profe, siga, sí lo estamos escuchando. Voy a hacerlo mejor por vía telefónica aquí con el de Ingrid, porque la imagen se me cayó. Bueno, de todas maneras, pues quería simplemente hacer énfasis en que todo lo que usted ha dicho es exactamente como se debe manejar
la cirugía de los aneurismas. Hace unos 15 días, cuando hablábamos también de esta misma patología, recordábamos cómo nosotros con la junta directiva nuestra, en la Asociación Colombiana de Neurocirugía, hicimos el primer congreso o simposio internacional de cirugía vascular, incluyendo como cirugía vascular cerebral también la terapia endovascular, ¿no? Y precisamente lo veíamos como un gran aliado, pero para poder nosotros controvertir tenemos que saber mucho precisamente de la terapia endovascular. Esa fue nuestra idea, por eso trajimos a Evandro, que fue mi gran amigo también, a Atos Alves de Sousa, que en paz descanse, que también fue otro gran neurocirujano de cirugía vascular cerebral, y que sus enseñanzas y ese manejo que le ha dado a la microcirugía, realizándose primero un gran entrenamiento, es lo que hace la excelencia. Es una gran conferencia, revisó todo. Alejandro, muchas gracias. También seguimos aprendiendo a pesar de los años. Y qué bueno que usted hubiera aprendido de los primeros microcirujanos vasculares y usted ahora nos está enseñando. Para nosotros es un gran, es grandísimo, es muy agradable y pensamos que valió la pena todos nuestros esfuerzos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, doctor Hiller Cerrato, muy amable, doctor, y viniendo de usted, que ha sido también, doctor, un maestro de la vascular. Muchas gracias, doctor Cerrato, muy amable. Creo que no hay nadie más. Ya estamos compartiendo la pantalla. Alejo, nuevamente muchas gracias. Pues con esto damos finalizada la tertulia del día de hoy. Invitarlos para dentro de 8 días, que tenemos al doctor Luis Roberto Gómez Viali, el padre del doctor Emiliano, que se presentó con nosotros hace 2 meses. Dentro de 8 días, y ya posteriormente les haré llegar por escrito las invitaciones. Muchas gracias, Alejo. Un abrazo de todos. Gracias, un abrazo inmenso, Juan Carlos. Un abrazo inmenso y de nuevo muchas gracias a ti y a todo tu servicio. Muchas gracias. ¿Cómo salimos ya? ¿Listos?